Siempre he sido alguien con sueños vívidos, esos que te dejan con la sensación de que lo vivido fue real. Pero jamás imaginé que mis sueños pudieran cruzar la línea de lo onírico a lo tangible, que algo que ocurría mientras dormía pudiera alcanzarme cuando estaba despierto. Todo comenzó con una pesadilla extraña, diferente a cualquier otra que haya tenido. Había aceptado un trabajo temporal en una ciudad pequeña, rodeada de montañas y campos extensos. Mi nueva casa era una vieja cabaña de madera, acogedora pero algo apartada del resto de la civilización. Las noches eran silenciosas y las estrellas brillaban con una intensidad que no había visto en la ciudad. La tranquilidad del lugar era casi irreal, pero a los pocos días de instalarme, comenzaron las pesadillas. La primera vez me encontraba en un paisaje conocido pero extraño. Caminaba por un bosque que no había visto en la vida real, pero que sentía como familiar. Los árboles eran enormes, con ramas que parecían manos extendiéndose hacia mí. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta, y aunque no podía ver el cielo, sabía que algo se cernía sobre mí. El silencio era absoluto, pero un sonido lejano comenzó a manifestarse. Un susurro, apenas audible, que se repetía como un mantra. Las palabras no eran claras, pero me causaban una incomodidad visceral. Intenté despertar, pero no podía. Mis pies seguían avanzando hacia un claro en el bosque, como si algo me guiara. Allí encontré una casa, una estructura similar a mi cabaña, pero en ruinas. La puerta estaba entreabierta y un tenue brillo anaranjado salía del interior. Contra mi voluntad, empujé la puerta y entré. Dentro, el espacio era infinito. Lo que parecía una pequeña cabaña desde afuera se expandía en un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Había muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos en las paredes y un olor a humedad que me revolvía el estómago. Al fondo de uno de los pasillos vi una figura de espaldas. No podía distinguir si era un hombre o una mujer. Su forma estaba envuelta en sombras, como si la luz no pudiera tocarla. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. La figura se giró lentamente, y aunque no tenía rostro, sentí una mirada penetrante que atravesaba cada fibra de mi ser. Entonces desperté, empapado en sudor y con el corazón latiendo, como si acabara de correr un maratón. Traté de convencerme de que era solo una pesadilla, una reacción al estrés del cambio de casa y trabajo. Pero la noche siguiente volví al mismo lugar. Esta vez todo estaba más deteriorado, como si hubiera pasado una eternidad desde mi última visita. Las ramas de los árboles se habían secado y la casa parecía aún más ruinosa. Dentro, los pasillos estaban cubiertos de marcas, como arañazos profundos en las paredes. Y la figura seguía allí, inmóvil, pero más cerca esta vez. Sentí su presencia como un peso en el aire, y cuando intenté gritar, no pude. Solo me quedé ahí, atrapado en mi propio cuerpo, hasta que nuevamente desperté. Pero esta vez, algo había cambiado. Al abrir los ojos noté que había algo en mi brazo, un corte pequeño pero profundo, fresco, como si lo hubieran hecho con una hoja afilada. No había nada en mi habitación que pudiera haberlo causado. Me convencí de que debía haberme lastimado en mi sueño, aunque no recordaba haber sentido dolor mientras dormía. La siguiente noche, me prometí a mí mismo que no dormiría. Preparé café, puse música y me dediqué a leer un libro hasta que mis ojos ardieron de cansancio. Pero era inútil. Mi cuerpo estaba agotado y la atracción de dormir era demasiado fuerte. Finalmente, me rendí y cerré los ojos, esperando que el sueño fuera diferente esta vez.
pero no lo fue. Regresé al bosque, al mismo lugar. Los susurros eran más fuertes, y ahora podía distinguir palabras sueltas. Ven, mira, escucha. La figura estaba en la puerta de la cabaña, esperándome. Sus brazos eran anormalmente largos, y aunque seguía sin tener un rostro, sentí que sonreía. Esta vez habló. Ya casi estás listo. No sé cómo, pero esas palabras resonaron en mi mente incluso después de despertar. Al abrir los ojos, vi que mi habitación estaba llena de arañazos en las paredes, las mismas marcas que había visto en el sueño. Mis uñas estaban desgastadas y las yemas de mis dedos sangraban. Desde ese momento, las cosas comenzaron a empeorar. Los objetos en mi casa se movían solos, las luces parpadeaban sin razón y el aire era cada vez más pesado, más difícil de respirar. Y aunque intenté evitar dormir, el sueño siempre me alcanzaba. Cada noche la figura estaba más cerca. En una ocasión me tocó el brazo y al despertar tenía una marca en la piel, como si hubiera sido quemado con un hierro al rojo vivo. Las palabras en los susurros se volvieron más claras. Cruza, entra, perteneces aquí. Comencé a investigar sobre sueños lúcidos, sobre parálisis del sueño, incluso sobre historias de casas embrujadas en la región. Nada parecía encajar. El bosque y la cabaña no aparecían en ningún mapa ni en las historias locales, pero en lo profundo de mi mente sabía que no eran un producto de mi imaginación. Algo o alguien estaba invadiendo mi mente cada noche y ahora estaba empezando a filtrarse en mi realidad. Un día, mientras revisaba la casa, encontré algo extraño en el sótano. Un símbolo tallado en la pared, un círculo rodeado de líneas intrincadas que se entrelazaban en formas que no podía entender. El símbolo estaba lleno de cenizas, como si alguien hubiera realizado un ritual allí. Era idéntico a algo que había visto en mi sueño, grabado en una de las paredes de la cabaña. Esa noche, antes de dormir, sentí que el aire en mi casa era más frío de lo normal. Las paredes crujían y el sonido parecía provenir del sótano. Sabía que algo estaba esperando por mí en el sueño, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Me preparé para enfrentar lo que fuera que estuviera acechándome. Coloqué un cuchillo bajo mi almohada, como si pudiera usarlo contra algo en mi mente. Cerré los ojos y dejé que el sueño me arrastrara. Y allí estaba el bosque, más oscuro que nunca. La cabaña parecía deformada, como si hubiera crecido, y la figura me esperaba en la puerta. Esta vez estaba lista para recibirme. Sus brazos se extendieron hacia mí, y en su rostro, sin rasgos, comenzaron a formarse ojos. El sueño comenzó como siempre. El bosque oscuro y espeso se extendía ante mí. Cada árbol era un gigante deforme con ramas que parecían garras. Pero esta vez había algo diferente, un cambio en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. El silencio absoluto fue reemplazado por un coro de sonidos guturales, voces que parecían surgir de las profundidades de la tierra. Caminé hacia la cabaña, incapaz de detener mis pasos, y noté que el suelo se sentía más sólido, más real. Todo parecía más intenso, como si mi mente hubiera sido absorbida por este lugar. La textura de la madera podrida de la cabaña, el olor a humedad, el crujir de las ramas bajo mis pies. Todo era demasiado vívido para ser un sueño, y eso me aterraba. La figura estaba en la puerta, esperándome como siempre. Pero esta vez no era una sombra vaga. Era más sólida, más definida. Su forma humanoide estaba cubierta por un manto que parecía hecho de raíces y tierra húmeda. «Has vuelto», dijo.
Su voz era como un murmullo mezclado con el ruido de ramas rompiéndose. «Ya no puedes escapar». Intenté hablar, pero mi voz no salía. Mi cuerpo seguía moviéndose hacia la figura como si fuera una marioneta. Cada paso me acercaba más a la cabaña, y cuanto más cerca estaba, más notaba los detalles. Las paredes de la cabaña estaban cubiertas con símbolos grabados a fuego, idénticos al que había encontrado en el sótano de mi casa. Dentro, el espacio era inmenso, mucho más grande de lo que debería ser. Los pasillos se extendían como un laberinto interminable, y cada pared parecía latir, como si estuviera viva. La figura me guió hasta una habitación al final del pasillo. Allí, un enorme círculo estaba dibujado en el suelo, lleno de cenizas y marcas de quemaduras. Reconocí el mismo símbolo que había visto en el sótano. En el centro del círculo había algo que parecía un espejo, pero su superficie no reflejaba mi imagen. En su lugar, mostraba escenas de mi vida, momentos pasados que habían quedado enterrados en mi memoria. Pero no era un simple recuerdo. En cada escena, algo oscuro estaba presente, escondido en las sombras, observándome. «Siempre hemos estado contigo», dijo la figura. «Este lugar no es un sueño, es el umbral. Y ahora has cruzado». Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrancar mi alma. Grité, y mi voz finalmente salió, un grito desgarrador que resonó en todo el espacio. Pero no sirvió de nada. La figura levantó una mano, y de repente todo cambió. El bosque, la cabaña, todo se desmoronó como si fuera una ilusión, y me encontré de pie en el sótano de mi casa. Pero no estaba solo. Las paredes estaban cubiertas de esos símbolos, y en el centro del suelo estaba el mismo círculo, esta vez iluminado por una luz rojiza que parecía emanar del mismo infierno. La figura estaba allí, pero ahora era completamente real. Su manto de raíces se movía como serpientes, y su rostro, aunque carecía de rasgos definidos, parecía sonreír. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «No queremos nada», respondió. «Tú eres quien cruzó. Tú nos trajiste aquí». No entendía a qué se refería, pero entonces recordé el símbolo que había encontrado en el sótano. ¿Había algo más que no sabía sobre esta casa? Comencé a buscar desesperadamente una salida, pero las paredes del sótano parecían cerrarse a mi alrededor. Cada vez que intentaba subir las escaleras, algo me empujaba de vuelta. La figura levantó ambas manos y las luces comenzaron a parpadear. Sentí un dolor agudo en mi pecho, y cuando miré hacia abajo, vi que mi piel estaba cubierta de marcas negras, como si los símbolos de las paredes estuvieran grabándose en mi cuerpo. Intenté frotarlos, pero el dolor solo empeoró. «Eres nuestro portal», dijo la figura. «Todo comienza contigo». De repente, el suelo del sótano comenzó a abrirse, como si algo gigantesco intentara emerger de las profundidades. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y el calor se volvió insoportable. Caí al suelo, y mis manos tocaron las cenizas del círculo. Sentí algo extraño, una conexión con ese lugar, como si hubiera estado allí antes. Entonces lo entendí. La casa no era solo una vivienda vieja, era un puente entre dos mundos, y de alguna manera, mi presencia había activado ese puente. Los sueños no eran sueños, sino advertencias, una forma de prepararme para lo que estaba por venir. Pero ya era demasiado tarde. El suelo se abrió completamente, y lo que emergió fue más aterrador que cualquier pesadilla. Una masa informe de sombras y tentáculos cubiertos de ojos
llenó el espacio. Su tamaño era imposible y su presencia era abrumadora. La figura se inclinó ante la criatura y yo supe que estaba perdido. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El suelo se volvió líquido y me hundí hasta las rodillas. Los tentáculos se extendieron hacia mí y cada uno parecía vibrar con una energía que me hacía sentir como si mi mente fuera a romperse. Grité nuevamente, pero esta vez no había nadie que pudiera oírme. La criatura habló no con palabras, sino directamente en mi mente. Sus pensamientos eran un torrente de imágenes y emociones que me llenaron de terror absoluto. Me mostró mundos oscuros, dimensiones llenas de caos y destrucción, y entendí que yo era el puente para traer eso a nuestro mundo. «Eres nuestro vínculo», dijo la criatura en mi mente. «Ahora comienza el despertar». Entonces me desperté. Estaba en mi cama, empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero cuando miré mi brazo, vi las marcas negras grabadas en mi piel. Las luces de mi habitación parpadearon y supe que el verdadero horror acababa de comenzar. Me quedé sentado en mi cama, observando las marcas negras en mi piel, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de vivir. El sudor empapaba mis sábanas y un zumbido casi imperceptible llenaba el aire, como un eco distante que solo yo podía oír. El símbolo en mi brazo no era simplemente una marca. Parecía moverse, pulsar con vida propia, como si estuviera esperando algo. La idea de que todo fuera una alucinación me cruzó por la cabeza, pero el dolor punzante que sentía en mi pecho, junto con las marcas imborrables en mi piel, me obligaban a enfrentar la verdad. No podía quedarme en mi casa. Cada rincón parecía invadido por una presencia invisible que se manifestaba en los objetos cotidianos. Los espejos reflejaban destellos de algo que no estaba allí. Las sombras se movían por sí mismas y las paredes crujían como si algo intentara abrirse paso desde su interior. Tomé mi teléfono y llamé a mi amigo Daniel, un investigador aficionado de lo paranormal. Aunque siempre lo había considerado algo excéntrico, en ese momento era mi única esperanza. Le expliqué todo, aunque mi relato sonaba como el del típico lunático que ve fantasmas. Su reacción me sorprendió. No me trató como un loco, sino que me dijo que saliera de la casa de inmediato. «Esa marca es un ancla», dijo con voz seria. «Algo te ha elegido, y si estás en esa casa, lo estás alimentando». Seguí su consejo y salí a la calle. Era medianoche, y la ciudad estaba inquietantemente tranquila. Me dirigí a su apartamento, pero mientras caminaba, la sensación de ser observado se volvió insoportable. Sentía miradas desde las ventanas apagadas, desde los callejones vacíos, incluso desde el cielo. Cuando finalmente llegué, Daniel ya había preparado su equipo: velas, símbolos y un grueso libro de aspecto antiguo. Me pidió que le mostrara las marcas en mi brazo. Cuando lo hice, su rostro se oscureció. «Este símbolo lo he visto antes. Está relacionado con un culto que intentaba abrir un portal entre dimensiones. Según los textos, quienes llevan esta marca son elegidos para ser el vínculo entre los mundos». «¿Cómo lo detengo?», pregunté desesperado. «No estoy seguro de que puedas», respondió. «Pero hay una manera de sellar el portal, aunque será arriesgado». Daniel me explicó que necesitaríamos regresar a mi casa, al sótano, para realizar un ritual que cortara la conexión entre mi cuerpo y lo que fuera que estuviera al otro lado. A pesar de mi miedo, no tenía otra opción. Cuando volvimos a la casa, el ambiente era aún más opresivo.
Las ventanas estaban cubiertas de escarcha, a pesar de que era verano, y el aire estaba cargado con un olor acre. Al entrar, la sensación de ser observado era abrumadora. Nos dirigimos al sótano, donde los símbolos seguían brillando débilmente en las paredes. Daniel colocó las velas en un círculo y comenzó a recitar palabras en un idioma que no reconocí. Al principio, nada ocurrió, pero entonces el suelo comenzó a vibrar y un sonido gutural, como el gruñido de una bestia gigantesca, llenó el aire. Las paredes parecieron volverse translúcidas, mostrando sombras que se movían detrás de ellas. Las marcas en mi piel ardieron y caí al suelo, gritando de dolor. «¡No te muevas!», gritó Daniel mientras seguía recitando. El suelo comenzó a abrirse, y la misma criatura que había visto en mis sueños emergió, sus tentáculos retorciéndose mientras sus múltiples ojos se fijaban en mí. La figura encapuchada apareció detrás de la criatura, esta vez más sólida que nunca, y levantó una mano hacia mí. «Eres nuestro vínculo. No hay escape», dijo con voz retumbante. Daniel lanzó un frasco de líquido oscuro al círculo, y las llamas de las velas se intensificaron, creando un muro de fuego entre nosotros y la criatura. Pero su poder era demasiado grande. Uno de sus tentáculos atravesó el fuego y agarró a Daniel, levantándolo en el aire. «¡Corre!», gritó antes de ser arrastrado hacia la criatura. La desesperación me invadió, pero algo dentro de mí se activó. Recordé las cenizas del círculo en mis sueños, cómo me había sentido conectado con ellas. Sin saber por qué metí la mano en el suelo y toqué las marcas grabadas. Una energía cálida recorrió mi cuerpo y las marcas en mi brazo comenzaron a brillar con una luz cegadora. La criatura rugió y el suelo tembló con más fuerza. En ese momento entendí que no podía destruirla, pero tal vez podía sellarla. Concentré toda mi energía en las marcas y grité con todas mis fuerzas. La luz se expandió, llenando el sótano y envolviendo a la criatura y a la figura encapuchada. Cuando todo terminó, me encontré solo en el sótano. Las paredes estaban quemadas y el símbolo en el suelo había desaparecido. Pero las marcas en mi piel seguían allí, recordándome que esto no había terminado. Salí de la casa dejando todo atrás. Nunca volví a verla, ni a Daniel. Pero los sueños no se detuvieron. Aunque el portal estaba cerrado, algo dentro de mí sabía que la criatura seguía esperando, paciente, al otro lado, y algún día encontraría la manera de regresar.